Bienvenidos a History Sapiens. ¿Qué es la geopolítica y por qué es crucial para entender el mundo? Desde el inicio de la civilización, la humanidad ha luchado por el control del territorio, los recursos y la influencia global. La geopolítica es la disciplina que estudia estas dinámicas de poder entre países, analizando cómo factores geográficos, económicos y políticos determinan el rumbo del mundo. ¿Cómo nació esta ciencia? ¿Por qué es clave para entender los conflictos internacionales y las decisiones de los líderes mundiales? En este primer episodio, exploraremos el origen y la evolución de la geopolítica, descubriendo cómo ha moldeado la historia hasta el presente. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es el estudio de cómo la geografía influye en la política y las relaciones internacionales. No se trata solo de mapas, sino de poder, influencia y estrategia. Examina cómo los recursos naturales, las rutas comerciales, los océanos, las montañas y hasta el clima determinan las decisiones de las naciones y los conflictos entre ellas. Por ejemplo, un país con vastos recursos energéticos puede tener una ventaja económica y militar sobre otro que depende de importaciones. Las potencias globales buscan siempre asegurar su acceso a recursos críticos, como el petróleo, el gas natural o el agua dulce, lo que muchas veces desencadena conflictos internacionales. Factores clave en la geopolítica: geografía física, océanos, montañas, desiertos y ríos determinan las rutas comerciales y las fronteras naturales. Recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua y tierras fértiles son esenciales para el poder de una nación. Ubicación estratégica: algunas regiones, como el Estrecho de Hormuz o el Canal de Panamá, son puntos clave para el comercio global. Influencia cultural y política: idiomas, ideologías y sistemas de gobierno afectan la cooperación o los conflictos entre países. Tecnología y poder militar: la capacidad de defensa y el acceso a armamento avanzado pueden cambiar el equilibrio de poder. El origen de la geopolítica: de los imperios antiguos a las potencias modernas. Desde la antigüedad, las civilizaciones han utilizado estrategias geopolíticas para expandir su territorio y controlar rutas comerciales. Los egipcios, los romanos y los persas entendieron la importancia de dominar ciertas regiones clave para mantener su poder. El Imperio Romano y su dominio estratégico. El Imperio Romano no solo se expandió por la fuerza militar, sino que eligió cuidadosamente sus conquistas con base en la geografía. Controlar el Mediterráneo permitió a Roma asegurar el comercio y la movilidad de tropas, convirtiéndose en el centro económico y militar del mundo antiguo. La Ruta de la Seda: el primer gran eje geopolítico. La Ruta de la Seda, que conectaba China con Europa, fue una de las primeras manifestaciones de la geopolítica global. Quien controlara esta ruta tenía acceso a riquezas inmensas y a la influencia cultural sobre diferentes civilizaciones. Durante siglos, imperios como el mongol y el otomano dominaron estas rutas para fortalecer su poder. El colonialismo y la geopolítica del poder marítimo. En la era de los descubrimientos, potencias como España, Portugal, Inglaterra y Francia comprendieron que el dominio de los mares era clave para la expansión. Las colonias en América, África y Asia no solo proporcionaban recursos, sino también control estratégico sobre las rutas comerciales. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, el que es gratis. El nacimiento de la geopolítica moderna. Aunque las estrategias geopolíticas han existido siempre, el término geopolítica surgió formalmente en el siglo XIX. Fue el geógrafo sueco Rudolf Hegen quien lo acuñó, basándose en las teorías del alemán Friedrich Ratzel, quien argumentaba que los estados son como organismos vivos que necesitan expandirse para sobrevivir. Uno de los primeros teóricos importantes de la geopolítica fue Halford Mackinder, quien en 1904 formuló la teoría del Heartland, o corazón del mundo. Según Mackinder, quien controlara Eurasia dominaría el mundo, ya que esta región posee vastos recursos naturales y una posición estratégica inigualable. En respuesta, Nicholas Spikman desarrolló la teoría del Dreamland, argumentando que no era el interior de Eurasia lo más importante, sino su periferia, Europa Occidental, Medio Oriente y Asia Oriental. Este concepto influyó directamente en la estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Geopolítica en el siglo XX. El conflicto entre potencias. El siglo XX estuvo marcado por la geopolítica en su máxima expresión.
Desde las dos guerras mundiales hasta la Guerra Fría, la lucha por el control de territorios y recursos definió el rumbo de la humanidad. Primera Guerra Mundial. El choque de imperios. La Primera Guerra Mundial fue en gran parte un conflicto geopolítico. Alemania, buscando expandir su territorio y recursos, se enfrentó a las potencias europeas establecidas. La ubicación estratégica de Francia, el Imperio Otomano y Rusia jugaron un papel clave en el desarrollo de la guerra. Segunda Guerra Mundial. La batalla por el dominio global. Hitler entendió la importancia de la geopolítica. Su invasión de la Unión Soviética fue en busca de espacio vital, Lebensraum, y acceso a recursos como el petróleo del Cáucaso. Japón, por su parte, atacó Pearl Harbor en un intento de asegurar su expansión en el Pacífico, dominado por Estados Unidos. Guerra Fría. El choque entre capitalismo y comunismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Ambos intentaron expandir su influencia a través de la diplomacia, la guerra y el espionaje. Estados Unidos aplicó la doctrina Truman, que buscaba contener la expansión del comunismo, y la Unión Soviética respondió con el Pacto de Varsovia. Conflictos como la Guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de Vietnam fueron manifestaciones de esta lucha geopolítica. Conclusión: la geopolítica como clave para entender el mundo. La geopolítica no es solo historia, es el presente y el futuro. Cada decisión política, cada conflicto y cada alianza internacional están influenciados por estos principios. En el siguiente episodio, exploraremos cómo la geopolítica ha evolucionado en el siglo XXI, con el ascenso de nuevas potencias, la guerra tecnológica y la lucha por los recursos del futuro. En el siglo XXI, la geopolítica ha tomado una nueva dimensión. Si antes el dominio global se decidía en el campo de batalla o mediante la conquista de territorios, hoy las naciones compiten en escenarios más complejos: la economía, la tecnología, la ciberseguridad y el acceso a recursos estratégicos. Las viejas potencias como Estados Unidos y Europa enfrentan el ascenso de nuevas fuerzas como China e India, mientras que Rusia juega un papel clave en la redefinición del equilibrio global. En este episodio, exploraremos cómo estas naciones influyen en la política mundial, los conflictos actuales y el posible futuro de la geopolítica. La nueva lucha por el poder, China y Rusia frente a Occidente. En la actualidad, el mundo es un tablero de ajedrez donde las grandes potencias mueven sus piezas con estrategias cada vez más sofisticadas. China, el gigante que desafía el orden mundial. China es el principal rival estratégico de Estados Unidos y una de las potencias que más ha crecido en las últimas décadas. Su ascenso no ha sido solo militar, sino económico y tecnológico. La Ruta de la Seda del siglo XXI. China ha lanzado la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, un megaproyecto de infraestructura y comercio que busca conectar Asia, África y Europa. Este plan le permite expandir su influencia a nivel global, ofreciendo inversiones en carreteras, puertos y ferrocarriles a cambio de acceso a recursos y mercados. Países de Asia, África y América Latina han recibido miles de millones en inversión china, lo que genera dependencia económica y fortalece la influencia de Pekín. Sin embargo, muchos critican que esta estrategia endeuda a los países más pobres y les da a los chinos control sobre infraestructuras clave. China y el dominio tecnológico. Otro aspecto clave de la geopolítica china es su enfoque en la tecnología. Empresas como Huawei, TikTok y Alibaba no solo dominan el mercado digital, sino que también generan preocupaciones sobre el uso de datos y la seguridad cibernética. Estados Unidos ha respondido con restricciones y sanciones, en un intento de frenar el avance tecnológico chino. Taiwán, el punto más caliente de la geopolítica actual. China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha advertido que usará la fuerza si es necesario para recuperar la isla. Estados Unidos, por otro lado, ha mostrado su apoyo a Taiwán y ha enviado armas para su defensa. Un conflicto en esta región podría tener consecuencias catastróficas para el comercio global, ya que Taiwán es el mayor productor de microchips del mundo. Rusia, el regreso del Imperio. Rusia, a pesar de su economía más pequeña comparada con la de China o Estados Unidos, sigue siendo una superpotencia militar y energética. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el país ha tomado un papel cada vez más agresivo en la política global.
La guerra en Ucrania y el enfrentamiento con Occidente. Uno de los mayores conflictos geopolíticos de los últimos tiempos ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. En el año 2014, Rusia anexó Crimea, desatando sanciones internacionales. Luego, en 2022, invadió Ucrania con el objetivo de frenar la expansión de la OTAN hacia el este. Este conflicto ha redefinido la política global. Estados Unidos y Europa han impuesto sanciones económicas contra Rusia. Rusia ha usado el gas y el petróleo como armas geopolíticas, reduciendo el suministro a Europa. China y Rusia han fortalecido su relación, formando un bloque contra Occidente. Energía como arma de presión. Rusia es uno de los mayores exportadores de gas y petróleo del mundo. Durante años, Europa dependió en gran medida del gas ruso, pero tras la guerra en Ucrania, muchos países europeos han buscado alternativas, lo que ha afectado la economía global. Moscú ha redirigido su comercio hacia China e India, vendiendo su energía a precios más bajos. La nueva Guerra Fría, Estados Unidos y la estrategia de contención. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar y económica del mundo, pero enfrenta desafíos cada vez mayores. Las sanciones económicas como arma geopolítica. Otra estrategia de Estados Unidos ha sido el uso de sanciones económicas para debilitar a sus rivales. Rusia, Irán, Corea del Norte y China han sido objetivos de estas sanciones, que buscan limitar su acceso a mercados y tecnologías clave. Sin embargo, estas medidas han llevado a la creación de un sistema financiero alternativo, en el que China y Rusia intentan reducir su dependencia del dólar estadounidense, fortaleciendo sus monedas y relaciones comerciales. Las nuevas fronteras de la geopolítica, ciberguerra y recursos naturales. La ciberseguridad como campo de batalla. Las guerras del futuro no solo se librarán en el campo de batalla, sino también en el mundo digital. Países como China, Rusia, Estados Unidos e Irán han desarrollado estrategias de guerra cibernética para atacar infraestructuras críticas, robar información y manipular elecciones. Ejemplos recientes incluyen hackeos rusos en elecciones occidentales, ciberataques contra infraestructuras de energía en Estados Unidos y Europa, robos masivos de datos personales por parte de hackers chinos. El dominio del ciberespacio se ha convertido en una prioridad para las potencias globales, ya que quien controle la información tendrá una ventaja estratégica enorme. La lucha por los recursos del futuro. El agua, los metales raros y el litio serán algunos de los recursos más disputados en el siglo XXI. El agua, con el cambio climático, las fuentes de agua potable son cada vez más escasas. Países como Egipto, Etiopía e Israel han tenido conflictos por el acceso a ríos y embalses. Metales raros. China domina la producción de metales como el neodimio y el cobalto, esenciales para la fabricación de baterías, turbinas eólicas y teléfonos inteligentes. El litio. Países como Bolivia, Chile y Argentina poseen vastas reservas de litio, clave para la producción de baterías eléctricas. Las grandes potencias ya han comenzado a competir por asegurar el acceso a estos minerales. Conclusión: el mundo en una nueva era de conflicto. La geopolítica del siglo XXI es más compleja que nunca. La rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia marca el destino del mundo, mientras que el control de los recursos y la tecnología definirá qué países dominarán el futuro. En el próximo episodio exploraremos el futuro de la geopolítica, inteligencia artificial, cambio climático y el nuevo orden mundial. El mundo está entrando en una era de incertidumbre. La geopolítica del futuro no solo estará marcada por el poder militar y económico, sino por nuevos factores que antes no tenían el mismo peso: la inteligencia artificial, el cambio climático y el ascenso de nuevas potencias. ¿Podrá la tecnología redefinir el equilibrio de poder? ¿Cómo afectará la crisis climática a la política global? ¿Qué países dominarán el nuevo orden mundial? En este último episodio, exploraremos los desafíos y oportunidades que definirán el futuro de la geopolítica. La inteligencia artificial y la guerra del futuro. El poder de la IA en la geopolítica. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta tecnológica, sino una pieza clave en la estrategia de los países más poderosos. Desde la automatización de la guerra hasta la toma de decisiones políticas, la IA está revolucionando el campo de batalla y las relaciones internacionales. Algunas de sus aplicaciones más importantes son:
drones autónomos y armas inteligentes, Estados Unidos, China e Israel están desarrollando sistemas de ataque automatizados que pueden operar sin intervención humana. Análisis de datos y propaganda digital, algoritmos avanzados pueden analizar tendencias sociales y manipular la opinión pública a gran escala. Ciberseguridad y guerra cibernética, los sistemas de IA pueden detectar y prevenir ataques digitales con una rapidez imposible para los humanos. La carrera por la inteligencia artificial es una de las más competitivas del siglo XXI. Estados Unidos y China lideran este sector, mientras que Europa y Rusia intentan no quedarse atrás. El país que logre la supremacía en IA tendrá una ventaja sin precedentes en la política global. Cambio climático, una amenaza geopolítica. El impacto del cambio climático en los conflictos internacionales. El calentamiento global no solo afecta el medio ambiente, sino que también es un factor clave en la geopolítica. A medida que los desastres naturales se intensifican, los recursos se vuelven más escasos y las migraciones masivas aumentan, se generan nuevos conflictos entre países. Algunos de los efectos más importantes son, escasez de agua y alimentos. Regiones como Medio Oriente y África ya están experimentando crisis hídricas que pueden desatar guerras. Aumento del nivel del mar. Ciudades costeras en todo el mundo están en riesgo de desaparecer, lo que provocará desplazamientos masivos de población. Competencia por tierras fértiles. Países con grandes extensiones de tierra cultivable, como Canadá y Rusia, podrían volverse aún más poderosos en el futuro. Las grandes potencias y su respuesta al cambio climático. Mientras que algunas naciones están tomando medidas para frenar el calentamiento global, otras siguen priorizando el crecimiento económico sobre la sostenibilidad. Estados Unidos y Europa han liderado iniciativas para reducir las emisiones de carbono, pero enfrentan la resistencia de sectores industriales y políticos. China, aunque es el mayor emisor de CO del mundo, también es líder en energías renovables y producción de baterías para vehículos eléctricos. Rusia y Medio Oriente, sus economías dependen del petróleo y el gas, por lo que han mostrado poco interés en abandonar los combustibles fósiles. El cambio climático será una de las principales causas de conflicto en el futuro, obligando a los países a repensar sus estrategias y alianzas. El nuevo orden mundial, ¿quiénes serán las potencias del futuro? La geopolítica del futuro ya no estará dominada solo por Estados Unidos y China. Nuevas potencias emergen, y el equilibrio de poder podría cambiar en las próximas décadas. India, el gigante que despierta. India se perfila como una de las principales potencias del futuro. Con una población que supera a la de China y un crecimiento económico acelerado, el país está ganando influencia en la política global. Factores clave de su ascenso: industria tecnológica en crecimiento. Empresas indias están compitiendo en inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones. Expansión militar. India está fortaleciendo su ejército y su marina para contrarrestar la influencia de China en el Océano Índico. Alianzas estratégicas. Se ha acercado a Estados Unidos y Japón para equilibrar el poder de China en Asia. Si India mantiene su ritmo de crecimiento, podría convertirse en la tercera economía más grande del mundo en las próximas décadas. África, el continente del futuro. África es la región con el mayor potencial de crecimiento en el siglo XXI. Con una población joven y abundantes recursos naturales, varios países africanos están comenzando a jugar un papel clave en la geopolítica. Factores que impulsan su ascenso: riqueza en minerales estratégicos. África posee enormes reservas de litio, cobalto y tierras raras, esenciales para la tecnología del futuro. Crecimiento demográfico. Se espera que la población africana supere los 1.000 millones en las próximas décadas, lo que podría convertir al continente en un centro económico global. Influencia de China y Rusia. Ambos países han aumentado su presencia en África mediante inversiones en infraestructura y acuerdos militares. Si África logra superar sus desafíos políticos y económicos, podría convertirse en un actor clave en el nuevo orden mundial. Conclusión: ¿hacia dónde va el mundo? La geopolítica del futuro será más compleja e impredecible que nunca. A medida que la tecnología avanza, el clima cambia y nuevas potencias emergen, el mundo se enfrentará a desafíos sin precedentes. Los próximos años serán cruciales para determinar qué países dominarán el escenario global y cómo se resolverán los conflictos internacionales.
En este documental hemos visto cómo la geopolítica ha evolucionado desde la antigüedad hasta la actualidad, y ahora sabemos que el futuro del mundo dependerá de decisiones que se tomen hoy. Gracias por ver History Sapiens. ¿Qué país creéis que dominará el futuro? Un saludo.